sensibles a las expresiones relacionadas con la colaboración de los concesionarios de telecomunicaciones con las instancias de seguridad y procuración de justicia, hemos decidido estos grupos parlamentarios impulsar un conjunto de cambios a la iniciativa presentada en el Senado de la República. Uno de ellos será que únicamente se incorpore a la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aquellas obligaciones ya existentes en la actual Ley de Telecomunicaciones, que han sido impulsadas durante mucho tiempo en nuestro país por la propia sociedad civil. Es convicción del Gobierno de la República y de los grupos parlamentarios del PRI y del Verde Ecologista garantizar la libertad de expresión, el libre acceso a Internet, la inclusión a la sociedad del conocimiento por medio de las tecnologías de la información y de la comunicación y el respeto a la neutralidad de las redes. Para que quede muy claro que no se va a coartar jamás en este país la libertad de expresión o el acceso y el uso al Internet. Es un derecho conquistado por los mexicanos a través de muchos años y que no habrá marcha atrás. En primer lugar, quiero precisar que la iniciativa de reforma a la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, enviada por el Ejecutivo Federal al Senado de la República como Cámara de Origen el pasado 24 de marzo, busca cumplir con el espíritu de la reforma constitucional aprobada el año pasado y con los objetivos de política pública en el sector, que en esencia son: con relación a las recientes preocupaciones que han surgido sobre el tema de Internet y comunicaciones telefónicas, quiero realizar algunos comentarios. El Gobierno de la República manifiesta de forma enfática, como lo ha hecho el señor senador Emilio Gamboa, un absoluto respeto a la libertad de expresión, derecho fundamental consagrado en el artículo 6 de la Constitución. Este es un fragmento de lo que fue la conferencia de prensa conjunta entre el senador Emilio Gamboa y el secretario mexicano de Comunicaciones y Transportes, Ruiz Esparza, una conferencia de cerca de una hora donde se hablaron de los temas relacionados con la reforma constitucional y la iniciativa enviada por Peña Nieto al Senado de leyes secundarias para esta reforma constitucional de telecomunicaciones y radiodifusión. Bueno, pues aquí se presenta este fragmento de la conferencia donde están planteando que se impulsarán, bueno, el PRI está planteando que impulsará un conjunto de cambios atendiendo con sensibilidad lo que han sido reacciones múltiples en la sociedad mexicana, particularmente con el tema de Internet y el tema de los derechos fundamentales de información y de comunicación. Así que bueno, pues ese tema que llevó ayer a las calles a personas que se manifestaron en contra de lo que el texto de esta iniciativa dice en esta parte de la historia. Irene Levy es presidenta de Observatel, profesora de la Universidad Iberoamericana y experta en la materia. Gracias por estar aquí, Irene, bienvenida. Gracias a ti, Carmen, buenas noches. Bueno, déjame empezar por aquí. Fueron varios los temas que se abordaron y te propongo que los analicemos o los analices en este programa. Empecemos con esto que, como decíamos, generó reacciones múltiples, preocupaciones por lo que se escribió en una iniciativa que el presidente, como decía artículo 19, se atrevió a mandar al Senado de la República en relación a Internet. ¿Qué dices de esta, llamemos, respuesta del PRI y del gobierno sobre el tema? Mira, en mi opinión era de esperarse porque llama la atención que esta iniciativa es presentada el 24 de marzo, ¿no? Hace un mes, más o menos. Y de pronto esta inquietud social surge apenas esta semana después de Semana Santa, cuando ya políticamente ya estaba todo el ambiente muy tenso. Desde luego no estoy diciendo que no tenga este movimiento social razón, todo lo contrario. En efecto, la iniciativa de Peña Nieto incluye un par o más de artículos que atentan en contra de la libertad de expresión, en contra de la neutralidad de las redes, en contra de la libertad de Internet. Desde luego esto es clarísimo. El tema es que no son los únicos puntos que esta iniciativa
transgrede en materia constitucional y en materia de lo que esperábamos todos en cuanto a telecomunicaciones y radiodifusión. Entonces, muy válido, en mi opinión, de esperarse que el PRI retirara, ¿no?, estos errores o esta propuesta en la iniciativa. Ahora, bueno, pues qué bueno que ya lo retiraron. Ahora vamos a fijarnos en todos los otros temas que parece que quedaron en el olvido, ¿no? Bueno, pues ese es un asunto, porque algunos en el análisis hemos dicho que se puso para quitar. Tú mismas, bueno, hemos coincidido en varios análisis precisamente con esta idea de que era tan inaceptable lo que estaba redactado que pues se iban a dar batallas como las que se dieron en la calle, precisamente para retirar esto que ya se anuncia por parte del PRI será retirado respecto al tema del Internet y lo que afecta estos derechos y la neutralidad de las redes. En efecto, la cuestión involucra muchos otros temas. Dejemos de lado que coincido, era predecible que lo quitaran. En la propia exposición del secretario y del senador Emilio Gamboa se habló de varios asuntos. Uno de ellos, ya en la serie de preguntas y respuestas de la prensa, tiene que ver con un tratamiento distinto en materia de preponderancia. Se le preguntó al secretario qué decía sobre un tratamiento más exigente para las telecomunicaciones y menos exigente para la radiodifusión. Ese es uno de los temas importantes, sin duda, que se tienen que seguir analizando. Sí, pero no porque se trate mejor a un actor que al otro, sino porque a través de disminuir las medidas de preponderancia en un sector, y hablo el de radiodifusión versus el de telecomunicaciones, a través de esto no se cumple con el objetivo de la reforma constitucional. Entonces yo creo que el debate no está si Telmex pierde más que Televisa. El debate está en, con estas medidas cumplimos el objetivo de la reforma constitucional para disminuir la concentración en el sector tanto de telecomunicaciones como de radiodifusión. Esa es la gran pregunta, Carmen. No si gana o pierde una empresa. Entonces, en este sentido, desde luego nada más falta leer, hay que leer la iniciativa para darse cuenta que en efecto en materia de radiodifusión, en mi opinión, no se cumple el objetivo de desconcentrar, el objetivo de promover la competencia y de evitar incentivo que tienen las empresas tan grandes como Televisa, en este caso en radiodifusión, para evitar o descremar la competencia tanto en radiodifusión como en la televisión restringida. Mira, desde la definición de preponderancia, que se quiere hacer por sectores y no por servicios, con lo que la televisión restringida queda fuera de la determinación de preponderancia, desde ese punto ya tenemos aquí un problema, porque tenemos a un preponderante suelto, que es en este caso Televisa, en materia de televisión restringida, no pudo ser declarado preponderante. ¿Por qué? Porque la Constitución no tiene una redacción muy clara, y redacción que se podría corregir en la ley secundaria. No solo no se corrige, sino que en esta iniciativa se reitera que es por sector, sin que quepa lugar a dudas, y que quede el mercado de televisión restringida fuera de la posibilidad de declararlo preponderante. ¿Con qué afectaciones? Con la afectación de que una sola empresa tenga más del 60% del mercado y que pueda manejar estos dos mercados, tanto el de radiodifusión como el de televisión restringida, de tal manera que inhiba la competencia en televisión restringida, que cruce estos dos mercados que están relacionados, porque los dos tienen que ver con contenidos, los dos tienen que ver con publicidad. Por ejemplo, no hay una sola medida que prohíba, en el caso de la televisión restringida, del preponderante en radiodifusión, incluir publicidad en televisión restringida. Con lo que, bueno, son dos mercados promiscuos, son dos mercados que pertenecen a la misma lógica, que es el tema de la publicidad. Entonces, en este sentido, Televisa sigue adquiriendo empresas de televisión restringida, y pues tenemos que, es muy difícil competir con una empresa de este tamaño. Televisa no tiene la culpa, Televisa está haciendo muy bien su chamba. Aquí lo que necesitamos es poner límites para tener lo que busca la reforma constitucional, que es mayor número de competidores para tener mejores servicios. Esto, que parece muy claro, no lo estamos logrando con la iniciativa, Carmen. Que estaba contemplado en la constitucional, pero no se logra con las secundarias. No está bien redactada la reforma constitucional. No está ni siquiera ahí bien redactada. No está bien redactada
podría ayudar la secundaria, pero no solo no ayuda, sino que reitera este error de contemplar por sectores globales. Eres y no por sectores. Benévola al poner el tema como si fuera un error. Sí, bueno, vamos a llamarlo error con comillas, ¿no? Finalmente, error o esta cuestión con intención para evitar que se segmente por mercados, finalmente no se logra con la redacción que se tiene hoy en la iniciativa, no se puede lograr que una empresa que tenga más del 60% o del 50% de suscriptores en televisión restringida vaya a ser declarada preponderante. Irene Levy, déjame hacer una pausa y regresamos en esta revisión de lo que fue la conferencia de prensa conjunta de Gamboa Patrón con Ruiz Esparza sobre este tema. Volvemos con el dato. Sobre los temas relacionados con el capítulo de colaboración con la justicia, que ha generado algunas preocupaciones en los usuarios de Internet. Dicho capítulo se elaboró en grupos de trabajo en donde participaron las entidades de Seguridad Nacional y Procuración de Justicia, con expertos técnicos que propusieron textos que permitirían incrementar la eficacia de dichas dependencias en la lucha contra la delincuencia y en materia de seguridad nacional, pero considero que el Senado de la República tendrá la habilidad, la inteligencia, la experiencia y la sensibilidad para equilibrar exactamente lo que debe ser el derecho amplio de la sociedad a no tener de ninguna manera restricción al acceso a las tecnologías de la información y del conocimiento, y sí cerrarle la puerta a acciones criminales y acciones ilegales que nos afectan a todos los mexicanos. Reitero mi profundo reconocimiento a toda la sociedad que ha participado en este debate público con intensidad. Da gusto ver a una sociedad viva, sensible a los momentos que vive el país y que reacciona precisamente a esos momentos que vive el país y que está atenta a todo lo que sucede. Yo creo que no hay duda de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones debe de tener la facultad autónoma para revisar, para analizar las pautas publicitarias que establece la ley, y creo que debe haber una autoridad que define y califique, y creo una autoridad superior que es el Gobierno de la República, esos contenidos. No para coartar la libertad de nadie, al contrario, para respetar la libertad, la cultura y el contenido que nos ofrece un medio de comunicación. Creo que es el fondo del tema. Bueno, este es otro momento. Habrá que pensar también como mexicanos qué es lo que le conviene al país, y ellos tendrán que pensar también en ellos, porque también se ha comentado la opinión no vinculante de la Secretaría de Comunicaciones de Blita. Bueno, así está la reforma constitucional, y el tema se discutió y se debatió ampliamente, igual que los contenidos, que repito, no creo que se esté afectando nada de lo que viene en la reforma constitucional. Hay quienes aspirarían a ver al IFT mucho más fortalecido que el propio gobierno. Creo que sería un error. Creo que el gobierno debe seguir marcando el camino del país. Bueno, estos son fragmentos de la conferencia de prensa de Emilio Gamboa y de Ruiz Esparza. Creo que con estos dos fragmentos, Irene Levy, entramos en uno de los grandes temas de esta discusión. El tema que tiene que ver con si las leyes secundarias que pretende Peña Nieto están invadiendo terrenos que se habían considerado tenía o tiene por norma constitucional el Instituto Federal de Telecomunicaciones en materia de contenidos. Aquí está subrayándose la idea de que es Gobernación la que debe tener responsabilidad sobre contenidos, no sobre publicidad, sino sobre contenidos. Y luego viene esta última declaración del secretario Ruiz Esparza, que es en los 2 minutos últimos, en donde está planteando que algunos creerán o estarán pensando que el IFT debe tener más poder que el gobierno, en pocas palabras, y que el gobierno de la República es quien tiene información para saber quién sí, quién no. Bueno, pues es un buen candidato para ser concesionario. Incluso para los inversionistas que puedan venir, es el gobierno de la República u otros gobiernos quien pueda tener la información para saber quién sí, quién no puede competir por los espacios que están por licitarse. Son declaraciones muy reveladoras de
una discusión abierta de lo verdaderamente profundo de lo que está jugándose en estos momentos, me parece, en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y órganos reguladores. ¿Qué dices, Irene, de esto que oíste? Mira, esta discusión sobre los contenidos, porque voy a empezar por ahí, ha sido difícil desde la reforma constitucional. En realidad no hay un precepto que establezca que los contenidos serán regulados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Te digo que toda esta reforma ha sido como jabonosa, porque tú lees la redacción, las palabras, y no hay, en muchos temas, no hay contundencia. Sin embargo, sí estaba la creencia colectiva de que sería el IFETEL el que regularía los contenidos. Se refiere por ahí a que velará porque los artículos 6º y 7º, que son los del derecho a la información y libertad de expresión, se cumplan. Obviamente es el IFETEL el encargado de regular los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, dentro de los cuales se encuentra el tema de contenido, se puede inferir, pero así, textual no dice nada sobre eso. Ahora bien, en esta iniciativa, yo te diría que la Secretaría de Gobernación se fortalece incluso respecto a lo que tenemos hoy por hoy en la Ley de Radio y Televisión de 1960. Le otorga la facultad a la Secretaría de Gobernación de vigilar que las transmisiones de radio y televisión, por ejemplo, se mantengan en respeto a la vida privada, ¿no? Y cuestiones así con un lenguaje muy abierto, que realmente invita a la preocupación, porque pues hablar ya de contenidos en una regulación ya de por sí es delicado en este siglo, en esta modernidad, y ahora hablar que será la Secretaría de Gobernación la encargada de vigilar que se mantengan en ese ámbito, pues es más preocupante. Ahora, que el IFETEL no tenga estas facultades es mayor. Yo lo que digo, y aquí junto un poquito este tema de contenidos con el hecho de lo que dijo el señor secretario Ruiz Esparza, de que pues el control de alguna manera se va a mantener en el gobierno de la República, porque entiendo qué es lo que quiso decir. Pues yo lo que digo, entonces, ¿para qué crearon un instituto autónomo? ¿Para qué modificamos la Constitución si de todas maneras lo que se quería, que además es válido, si se quería que el control de las telecomunicaciones se mantuviera en el gobierno de la República, en el Poder Ejecutivo, vaya, nos lo hubieran dicho y no hubieran creado esta gran reforma constitucional con acuerdo de todos los partidos y todos nos llevamos la idea de que iba a haber un cambio real, ¿no? Esto me lleva a pensar, ¿no? Como Lampedusa, que decía en El Gato Pardo que para que todo siga igual es necesario que todo cambie. Entonces pareciera que todo cambió para seguir como estábamos. Por lo menos esta es la sensación que da las declaraciones del secretario. Y bueno, ahora vamos a ver, no nada más en el otorgamiento de las concesiones, sino también en el caso de los contenidos, hasta dónde va a llegar el instituto y hasta dónde va a llegar la secretaría, y si aún peor, se van a ampliar las facultades que tiene Segov en comparación a las que teníamos antes o a las que tenemos ahora con la ley de 1960, ¿no? Pues muy preocupante, efectivamente, Irene Levy, en esta parte de la historia. Déjame hacer una pausa, regresamos en la parte final de esta conversación, siguiendo de cerca tu análisis de esta conferencia, de estos planteamientos que se hicieron en el marco de pues una discusión acerca de lo que contienen las leyes secundarias enviadas al Senado de la República sobre estos temas. Volvemos. Anteproyecto de dictamen del senador Lozano incluye un parrafito que dice que son las televisoras las que van a elegir dentro de la multiprogramación, ¿no? Esta multiplicidad de señales que transmiten en el mismo canal, son ellas las que van a decidir cuáles se pueden retransmitir a través de las empresas de televisión de paga y cuáles no. Es decir, ellas deciden qué canales sí entran en el must offer y cuáles no. Y el preponderante solamente tendrá se tendrá la obligación de retransmitir esa, o el derecho de retransmitir ese canal para la señal que tenga mayor audiencia. O sea, todos los demás canales de multiprogramación, en principio con esa ley ya no entraría. Cuando ya le habían dado al IFETEL la facultad de definir esto y ya tenemos unos lineamientos de must offer y must carry. Entonces, con esto vemos cómo el IFETEL
se achica, ¿no? Le ponen casi a qué hora tienen que sesionar, le ponen una serie de cuestiones a un nivel de detalle que le ata lo ata de manos para que todo esté prácticamente en la ley. Para mí esto es un retroceso. Ojalá ahora que los legisladores se reúnan, Carmen, esto mejore, y desde luego cosas buenas que hay que reiterar y, bueno, las omisiones que hay que incluir para evitar que haya huecos en esta legislación. ¿Qué en particular estarías viendo? Todo el tema de mecanismos de defensa, el derecho de las audiencias, se mantienen códigos de ética que sin plazo obligatorio tendrán que emitir los concesionarios. Esos no son derechos de las audiencias, no hay forma de defender eso, es un catálogo de buenos deseos. Es importante incluir mecanismos verdaderos de defensa del derecho de las audiencias, entre otras cosas. Entre otras cosas, bueno, pues estamos en los momentos en donde todo está corriendo a una gran velocidad, porque los tiempos que mencionó el propio senador Emilio Gamboa hablan de que pretenden que esta legislación sea aprobada antes de que acabe el periodo ordinario, que es el próximo 30. No se contempla, por lo pronto, en lo dicho este día, que haya un periodo extraordinario para este tema. Sí, seguramente lo habrá, o sí lo habrá, para el tema petrolero y energético, pero no para el tema de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Así que prisa hay. Pues ojalá se vaya extraordinario, Carmen, porque habrá mayor reflexión, mayor entendimiento. Un documento de esta magnitud es muy difícil que los legisladores, ya deja tú, lo lean, lo entiendan, lo asimilen y puedan hacerle los cambios necesarios, no solo para que no sea inconstitucional, sino para que cumpla con el objetivo que se tenía en la reforma constitucional. Nos merecemos los mexicanos una buena legislación, Carmen, de aquí en el futuro. Pues todo está por verse. Irene Levy, gracias por estar aquí. Gracias, y gracias por permitirnos escucharte. A usted también, gracias por permitirnos estar con usted. Pásala bien y lo esperamos mañana. Pues